Dios les bendiga grande y ricamente. Quiero saludar a la Iglesia Dios Justicia Nuestra en Venezuela, a la Iglesia Dios Justicia Nuestra en Bogotá, a la Iglesia Dios Justicia Nuestra en Nueva York y, por supuesto, a toda la gente de Dios Justicia Nuestra que están por todo el mundo. Nos hemos preguntado en este tiempo, constantemente se acercan a mí y me dicen: pastor, hay una situación muy grave, hay un caos moral muy grande en la sociedad, vemos que cada día es peor. De hecho, si lo comparamos con Sodoma y Gomorra, creo que nosotros superamos, no nosotros, la humanidad, el planeta supera, el caos moral supera al que hubo en Sodoma y Gomorra. Claro que sí. Y yo le respondo, sí, donde abunda el pecado, también va a abundar la gracia, va a abundar el poder de Dios. Pero, ¿cómo se va a manifestar ese poder? Hemos recibido, por supuesto, revelaciones de Dios. ¿Cómo recibir ese poder y cómo accionar ese poder contra el mal allá afuera? La iglesia de Jesucristo le fue entregada las llaves. A la iglesia de Jesucristo le fue entregado el poder, así como en el cielo, en la tierra. El reino de los cielos ha descendido a la tierra. El poder está en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Hemos sentido en el Espíritu fundar miles y miles y miles de altares familiares. Altares familiares, usted lo quiere llamar célula familiar, altar familiar. El caso es que si los altares familiares se activan en el poder de la oración y en el poder de la adoración, entonces va a haber un mover de Dios en toda la tierra tan grande que va a reprimir el mal. Lo va a reprimir. Lo va a anillar y no va a poder accionarse como se está accionando en este tiempo. ¿Por qué el poder en las células familiares, en los altares familiares? Porque si en los altares familiares hay miembros del cuerpo de Cristo, entonces cuando el cuerpo de Cristo se acciona en oración, se pone de acuerdo, como dice la palabra, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, entonces se va a accionar un poder muy grande. Podemos ver en la palabra, yo los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice la palabra: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Vemos que cuando Pedro fue apresado y de hecho en la mañana pensaban ejecutarlo, vemos que la iglesia de Jesucristo estuvo en oración constante por Pedro. No paró de orar en toda la madrugada, en toda la noche estuvieron allí orando. La iglesia de Jesucristo estuvo orando por Pedro. ¿Qué pasó en ese momento cuando la iglesia oró? ¿Qué pasó cuando oraron los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo? No importa donde usted se encuentre, usted puede estar en un autobús con su familia, usted puede estar en la casa, puede estar donde esté, ahí también está la iglesia de Jesucristo, ahí también está accionado el poder de la iglesia de Jesucristo, porque nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos accionamos en oración, ocurre el fenómeno poderoso, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia de Jesucristo se expresa. Entonces vemos con Pedro, estuvieron orando la iglesia, estuvieron allí, ese altar familiar en esa casa, allí era la iglesia de Jesucristo en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Se ha presentado un ángel de Dios. Dios envía a su ángel y hubo una luz muy grande dentro de la cárcel. Y entonces el ángel alertó a Pedro, se rompieron las cadenas, cayeron las cadenas.
Y entonces Pedro, el ángel, lo llevó afuera. Todas las puertas se abrían solas. Un fenómeno, un poder muy grande que está en la oración de la iglesia por nosotros. No podemos permitir nunca jamás que la iglesia no ore por usted. Usted siempre debe decirle en la iglesia: anótenme para oración, anótenme para oración, vamos a orar, oren por mí. Ponerse siempre de acuerdo. La primera es cuando la iglesia ora por nosotros. Entonces Pedro fue liberado y salvado. Le salvaron la vida, fue liberado y le salvaron la vida. ¿Quién? El ángel de Jehová. Allí estuvo el ángel de Jehová, porque la oración de la iglesia activa el poder de Dios aquí en la tierra. Entonces vemos cuando Pedro llegó a la casa donde todavía estaban orando por él. Cuando salió de la cárcel vino corriendo a esta casa, y cuando tocó no podían creer que se había fugado de esa cárcel de extrema seguridad, donde tenía 2 soldados encadenados con Pedro, y 2 más atrás de la puerta, y 2 en la otra puerta, y 2 en la otra puerta. El caso era que era imposible fugarse de allí. Era imposible escapar de esa cárcel, pero no imposible para el poder de Dios, no imposible para la oración de la iglesia. La oración de la iglesia puede mover cualquier cosa. De hecho, en este caos moral que estamos viendo allá afuera, es el tiempo de que la iglesia de Jesucristo empiece a orar como nunca. Por eso estamos en este tiempo haciendo planes de oración, cadenas de oración por los niños. Las células se están activando todos los jueves en la noche en todo el planeta, en toda la iglesia Dios Justicia Nuestra, y estamos animando a toda la gente de Dios Justicia Nuestra que está en cualquier parte del mundo, y todas las iglesias amigas que nos escuchen a través de este mensaje. Lo invito también a que busquen sus Biblias en Hechos 16, versículo 25, dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Una segunda forma de oración poderosa. La primera es la de la iglesia, que ore por nosotros. Y la segunda es ponernos de acuerdo. Ahí estaba Pablo y Silas, estaban orando juntos y cantando, adorando a Dios, orando y adorando. Oiga bien, orando y adorando, orando y adorando. Dice la palabra en Mateo 18, 19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es un poder muy grande, este es un poder que nos ha entregado el Señor, que también se lo ha entregado a su iglesia, que también se lo ha entregado a todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ponernos de acuerdo. Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo, empezaron a orar y adorar juntos, a orar y adorar juntos. Búsquese un guardaespaldas de oración, pónganse de acuerdo los dos. Oye Pedro, oye Juan, oye Sultanejo, vamos a hacer guardaespaldas de oración, yo de ti y tú de mí. Y entonces se ponen de acuerdo para que todos los días él ora por usted y usted ora por él. Pónganse de acuerdo. Pablo y Silas se pusieron de acuerdo en la cárcel. Ellos no se quejaron allí en la cárcel. Ellos no estaban quizás en un momento estaban preocupados, pero no estaban quejándose, llorando y gritando. No, ellos se pusieron de acuerdo y empezaron a orar y adorar. Orar y adorar. Orar y adorar. ¿Y qué ocurrió en la cárcel? Vino un terremoto muy grande, se movieron las simientes de la tierra, las paredes iban a caer, las puertas casi se caían y se abrían solas, las cadenas se rompieron, las cadenas que estaban atadas a un cepo que estaba allí se destrozó y eran libres. El carcelero se iba a suicidar porque creía que ellos ya se habían fugado, se habían ido. Y Pablo lo paró y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos, no nos vamos así de esta manera. El caso es que no nada más
que hubo ese poder que se manifestó allí en la cárcel y estaban libres Pablo y Silas, sino que también el carcelero se arrepintió y recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador para toda su vida, su familia, él y su casa. También él y su casa, todos recibieron la salvación. Serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Entonces vemos que cuando Pablo y Silas se pusieron de acuerdo y oraron juntos y adoraron, hay un poder que se empieza a manifestar. Se desata un poder en la sociedad. Se desata un poder en todas las calles, en todas las cuadras, en todas las ciudades del mundo. Si la iglesia empieza a ejecutar la oración y la adoración, la adoración y la adoración, la oración y la adoración. Pero entonces podemos hacer un crecimiento gigantesco de la iglesia. ¿Cómo? Con altares familiares. Ahí comienza todo. Ahí comienza la crianza de sus hijos. Ahí comienza la instrucción bíblica. Y cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de él, no se apartará de la palabra. Si usted instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Entonces tiene que comenzar en el hogar, un altar familiar, usted papá, o usted mamá sola que no tiene su esposo, está viuda, no sé. El caso es que el que represente la casa, que es como el pastor del hogar, el pastor de la familia, debe animarse. Este jueves en la noche debemos animarnos todos a ese altar familiar, Vamos a activarnos este jueves. Y va a haber un mover de Dios en todas las calles, en todas las ciudades, en todos los países del mundo, donde esté activado estas células familiares, conociendo el poder de la oración y conociendo el poder de la adoración. Y de estas dos palabras que hemos visto, dos acciones de oración diferentes, pero poderosas las dos. También los invito a que busquen en Mateo 6:6, dice la palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es ahora la otra alineación de la oración. Un poder majestuoso. Cuando usted va a orar y entonces entra en su aposento y cerrada la puerta, le ora a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Es un poder de oración muy grande cuando usted entra en su aposento y cierra su puerta en privado con Dios allí. Entonces tenemos tres formas poderosas para la oración, para que ocurra un fenómeno gigantesco en cada célula familiar, en cada altar familiar. El primero es cuando oramos nosotros, la iglesia o la célula familiar, por la humanidad, por los niños, por nosotros mismos, por la iglesia, por las iglesias en el mundo, para que se sigan fundando altares familiares. Esa es la primera, cuando la iglesia ora, como oró cuando Pedro estaba en la cárcel. La segunda forma es como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que se pusieron como de acuerdo. Hay un poder muy grande en el acuerdo. El acuerdo es poder. Es poder. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiésemos, el Señor que está en los cielos lo concederá aquí en la tierra. El Señor que está en los cielos lo va a conceder aquí en la tierra. Esa es la segunda. Y la tercera, la que acabamos de aprender. Cuando usted va a orar y entre en su aposento en privado, que usted va a orar en privado con Dios,
Entonces, cerrada la puerta, le ora a su padre que está en lo secreto, le habla a su padre que está en lo secreto, y su padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. Invito a todos los hermanos en el mundo a que se activen en un poder de altar familiar, un poder de oración en el hogar. Debemos comenzar por allí, porque hay hogares segregados por todas partes, en todas las cuadras, en todas las calles, en todos los países, en todas las ciudades. Hay miles y miles de familias cristianas que yo los invito a que se activen en el poder de la oración, el poder del altar familiar, el poder de la familia orando con estas tres formas. Estas tres formas que nos enseña la palabra. Por supuesto, no lo olvide, se los dejo allí en Hechos capítulo 12, versículo 5, en Hechos capítulo 16, versículo 25, en Mateo 6, 6 y por supuesto basándonos también en Mateo 18, 19. Entonces, a través de estos altares familiares, se va a desatar el poder de Dios en la humanidad. Porque así como decimos constantemente, estamos hablando, pero hay un caos moral, hay un caos moral. Sí, habrá un caos moral, pero Dios nos ha dado la herramienta. Dios nos ha dado el poder para acabar con ese caos moral. Tenemos el poder en nuestras manos. A la iglesia le fue entregada las llaves de poder, tanto en los cielos como en la tierra. Como es en los cielos, también va a ser en la tierra. El poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a desatar a través de estos altares familiares, de estas células familiares. Llámenlas como quiera. Los invito en el nombre de Jesús. Es tiempo de acción. Es tiempo de accionarnos. De accionarnos. Diga conmigo, hay que accionarse en el nombre de Jesús. Y cuando usted salga de esa cárcel, quítese los pedazos de las cadenas, no se los deje encima, quítese los pedazos de las cadenas, porque estas tres fórmulas lo van a hacer libre. Hay miles de familias que están en este momento en diferentes cárceles en sus situaciones matrimoniales, sus situaciones familiares, situaciones con los hijos, en las finanzas, en fin. Hay tristeza, hay dolor en el hogar. Pues es el momento de levantar su altar familiar. Dios les bendiga grande y ricamente. Gloria a Dios por sus vidas.